Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Guerrero García, de la Universidad de Alicante, y hablo también en nombre de la doctora Natalia Pérez Soto. Es un verdadero placer para nosotras estar aquí hoy y poder presentarles nuestro trabajo titulado Aula específica frente a aula ordinaria, un análisis comparativo del desarrollo emocional a través de la literatura y la sensorialidad. En primer lugar, lanzamos la pregunta de ¿por qué es importante el desarrollo emocional en la inclusión? Bien, cuando hablamos de educación inclusiva, a menudo pensamos en adaptaciones curriculares o incluso en adaptación de los recursos materiales. Pero, ¿qué pasa con todo ese mundo interior? ¿Qué pasa con todo ese mundo emocional del niño o de la niña? La verdadera inclusión no consiste únicamente en tener al alumnado dentro del aula, sino que pueda participar de manera activa en ella y pueda sentirse parte de ese grupo. Por lo tanto, el desarrollo emocional va a ser el pilar que sostiene esa participación. Sin embargo, muchas veces en la formación docente para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que en adelante mencionaremos como NEAE, a menudo se priorizan estrategias para un aprendizaje curricular, dejando en parte en un segundo plano a todo aquello que tenga que ver con la educación y el desarrollo emocional. Este estudio nace precisamente de esta necesidad, de explorar y de comparar cómo una intervención diseñada para el desarrollo emocional funciona en dos realidades escolares muy diferentes, como puede ser una aula ordinaria frente a una aula específica, pero que ambas comparten un mismo contexto escolar, es decir, un mismo colegio. Para abordar esta cuestión, nos planteamos un objetivo general claro, en este caso el de analizar la efectividad de un programa que combinase literatura y sensorialidad, para la mejora de la identificación y reconocimiento de las emociones básicas. De forma más específica, buscábamos, en primer lugar, observar si había cambios en la capacidad de identificar y reconocer las emociones básicas en el alumnado de las dos aulas. En segundo lugar, detectar posibles diferencias en cómo expresaban las emociones el alumnado de las dos aulas. Y por último, analizar los niveles de participación tanto del aula ordinaria como del aula específica. Cabe destacar que nuestra investigación se llevó a cabo en un colegio público con dos grupos experimentales. Por un lado, encontramos un aula hueco, es decir, una unidad específica dentro de un centro ordinario, con la que contábamos con 5 alumnos con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años. Por otro lado, encontramos una aula ordinaria de 5 años en la que encontrábamos 2 alumnos que presentaban NEAE. Esta dualidad de aulas nos permitió comparar una modalidad de apoyo mucho más intensiva, específica e individual frente a un apoyo mucho más general. Ahora bien, ¿cuál fue nuestra propuesta de intervención? En nuestro caso, decidimos utilizar dos herramientas que por su naturaleza son increíblemente potentes en la infancia. Por un lado, encontramos las historias y por otro lado, los sentidos. Para las historias utilizamos álbumes ilustrados, que fueron cuidadosamente seleccionados. Buscábamos que se ajustasen a la edad que comprendía nuestro alumnado. En segundo lugar, que se adecuase a las necesidades específicas que encontrábamos en los niños y niñas. Y que por último, las ilustraciones acompañasen adecuadamente al contenido que estábamos abordando. En este caso, las emociones básicas. Y por lo tanto, las ilustraciones reforzasen así su comprensión a través de lo visual. Ejemplo de ello lo observamos en el álbum ilustrado Paula y su cabello multicolor, un álbum con una estructura muy sencilla que permitía al alumnado identificar y reconocer las emociones básicas a través de situaciones cotidianas que le iban sucediendo a la protagonista Paula. Además, el alumnado también podía ver estos cambios emocionales a través de cambios en el color del cabello de la protagonista. Por lo tanto, en este álbum ilustrado también nos apoyamos en esa asociación de colores y emociones. Además, cada sesión de lectura no terminaba con la narración del álbum ilustrado, sino que daba paso a una experiencia sensorial. Por ejemplo, como podemos observar en las imágenes, para trabajar la emoción de la ira nos inspiramos en el álbum ilustrado Vaya Rabieta, donde los niños debían de romper papeles de color rojo para posteriormente construir algo nuevo con todos esos trozos que habían roto, canalizando la emoción de la ira de una forma mucho más constructiva. De esta manera, trabajamos las 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, la ira y el miedo.
haciendo que el aprendizaje fuera realmente vivencial y no solo conceptual. Para evaluar el impacto de esta intervención utilizamos un enfoque multimodal. Llevamos a cabo observaciones directas en cada sesión, registrando las respuestas del alumnado en un sistema de categorías basado en los 5 niveles de identificación y reconocimiento emocional propuestos por Howling. Además, empleamos rúbricas para analizar de forma cualitativa la interacción que tenía el alumnado, tanto con el material que proponíamos en cada sesión, como con el resto de sus compañeros y compañeras. Ahora bien, pasemos a los resultados. Lo primero que nos gustaría destacar es un hallazgo muy positivo y unánime. Tanto en el aula específica como en el aula ordinaria, los álbumes ilustrados y las actividades sensoriales despertaron un altísimo interés. Vimos cómo los niños y las niñas se conectaban con las historias, pedían releer los álbumes ilustrados y se sumergían por completo en las actividades que proponíamos sensoriales y manipulativas. Esto nos confirma que estos recursos son herramientas universales y son realmente eficaces para captar la atención del alumnado y servir como motor para la participación en todo tipo de alumnado. Ahora bien, aunque el interés fue mutuo en ambas aulas, el cómo se desarrolló la intervención fue totalmente diferente. Aquí emergieron 2 diferencias que consideramos clave. En primer lugar, el ritmo, puesto que el alumnado del aula hueco necesitó significativamente mucho más tiempo para poder completar las actividades que proponíamos. Y en segundo lugar, la participación, mientras que en el aula ordinaria fue en general más constante e incluso autónoma, en el aula hueco fue mucho más variable, con alumnos que requerían sobre todo de un apoyo mucho más concreto, individualizado y constante para poder interactuar. Estas diferencias clave, como hemos mencionado anteriormente, nos llevaron a una pregunta central. ¿Qué explica estas diferencias? Y aquí es donde encontramos lo que consideramos la conexión clave de nuestro estudio. Al analizar los datos individuales de cada alumno y de cada alumna, observamos una correlación muy fuerte entre la interacción social y la competencia emocional. Es decir, aquellos alumnos y alumnas, independientemente de si estaban en un aula hueco o en un aula ordinaria, que mostraban una menor participación social y tenían más dificultades para interactuar con sus compañeros y compañeras, fueron también los que mostraron mayor dificultad para avanzar en los niveles de identificación y reconocimiento de las emociones básicas. Esto nos sugiere que el aprendizaje emocional no es un proceso puramente cognitivo e individual, es decir, es fundamentalmente un proceso social. Por lo tanto, lo social y lo emocional no son 2 caminos independientes y paralelos, sino una misma vía de desarrollo. Por lo tanto, ¿qué nos llevamos de este trabajo? 3 son las ideas principales que nos gustaría destacar. En primer lugar, que la literatura y la sensorialidad son herramientas fantásticas y son herramientas realmente eficaces para trabajar las emociones básicas en contextos diversos, como hemos podido ver, de una aula ordinaria y una aula específica. En segundo lugar, que la adaptación es algo fundamental, puesto que no podemos aplicar la misma metodología de la misma manera en una aula ordinaria y en una aula específica. Por lo tanto, los tiempos, los apoyos y las dinámicas deben de ser flexibles ya desde su inicio, desde su diseño de intervención. Y por último, y más importante, la necesidad de ir más allá de estos recursos y centrarnos también en el ambiente. Debemos esforzarnos por crear lo que podemos llamar entornos pedagógicos emocionalmente accesibles, entornos donde los niños y las niñas se sientan seguros, se sientan competentes y con oportunidades reales de poder interactuar, porque es justo en esta interacción donde florece la verdadera competencia emocional. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen realizar y desde aquí les mando a todos y a todas un cordial saludo.